Vamos a continuar el tema de competencias y esta vez es competencia de negociación. En la anterior clase tuvimos el tema de comunicación asertiva. Hicimos un entrenamiento de cómo podemos ser más asertivos y cómo podríamos evitar alguna réplica, alguna comunicación que puede no ayudarnos a cumplir el objetivo, ¿no? Siempre con empatía y con respeto, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Hay momentos o situaciones en que más que ser asertivos, lo que buscamos ya es negociar, porque existen objetivos que generan discrepancias con los demás. Y por esa razón también se considera una habilidad, una competencia, ser un buen negociador, porque hay personas que tienen más capacidad para poder generar acuerdos que otras, ¿ok? Así como la comunicación asertiva, la negociación también se puede desarrollar. Hay personas con un talento natural para negociar definitivamente, ¿no? No obstante, podemos mejorar algunas estrategias de negociación como somos. Y vamos a empezar un poco por conocer qué significa negociar, cómo es la estructura de un proceso de negociación, el conflicto, cómo se da el conflicto, etc. La negociación es un proceso y también una técnica, porque dos personas, al momento de establecer un proceso de negociación, tienen el acuerdo justamente de ir a ese proceso. Entonces, es una técnica mediante el cual dos o más partes construyen un acuerdo. La finalidad de la negociación es el acuerdo, ¿no? Acá dice, por ejemplo, negociar es la actividad que despliegan dos o más partes cuando, a pesar de tener intereses en conflicto, poseen también una zona de conveniencia mutua donde las diferencias pueden resolverse. ¿Qué significa eso? Estamos nosotros negociando con una persona, con personas donde inicialmente existen algún inconveniente, algún problema, una diferencia, una discrepancia. Y estamos buscando una zona en la que tenemos una conveniencia que nos permita generar un acuerdo y resolver justamente aquello que es una discrepancia para nosotros. ¿Qué es la discrepancia entre las personas? La discrepancia es justamente eso que no es similar al otro. Ustedes que acá ven un diagrama, ¿no? Y lo que ven como similar son las coincidencias, pero esto que lo separa son justamente las discrepancias, tal cual como está la figura es, ¿no? La discrepancia es aquello que nos está diferenciando de un otro, que pueden ser pensamientos diferentes, objetivos distintos, temas que no permiten conciliar un acuerdo, por ejemplo, para trabajar algo en común, lo queremos hacer de un modo diferente, tenemos estrategias distintas. Esa es la parte de la discrepancia, lo diferente, ¿ok? ¿Y qué sucede con la discrepancia entre las personas? Es natural, o sea, siempre va a haber discrepancia, por mucho que seamos muy similares al otro, tengamos formas de trabajar muy parecidos, por mucho que de repente coincidamos en formas de pensar o estilos de vida muy similares. Dentro de la familia también hay discrepancias, o sea, en realidad es algo muy común. ¿Por qué razón? Porque no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Cada uno no ve la realidad del entorno necesariamente como es,
sino ve según sus propios ojos cómo lo interpreta. Cada individuo elabora un mapa, un modelo del mundo que es único e irrepetible. Mi modelo de mundo, como yo estoy viendo las cosas, mi perspectiva ahorita es único, no es exactamente igual al de mis compañeros, al de ustedes, no. O sea, podemos tener coincidencias, podemos pensar algunas cosas en similar, pero no tenemos el mismo mapa del mundo. Entonces la discrepancia es un hecho inevitable. Y es por eso que negociar lo hacemos siempre. O sea, en la casa tenemos que negociar, ¿no? Qué sé yo, para ponernos de acuerdo en algunas tareas domésticas, para ponernos de acuerdo en algunas decisiones importantes o rutinarias. En el trabajo siempre negociamos, no solamente con clientes, con proveedores, con personas externas, internamente en el trabajo, para ponerte de acuerdo en cómo hacer las cosas. Negociamos cuando compramos, cuando estamos con los amigos y nos ponemos de acuerdo en alguna reunión, no sé, en realidad negociamos siempre, ¿ok? ¿Qué pasa con la discrepancia? Es natural, siempre se da, es inevitable, pero la discrepancia será un problema o una oportunidad de acuerdo a cómo lo afrontan las personas, ¿no? Si lo ves tú como un obstáculo o como ves, o sea, si tú sientes que esto es diferente al otro, la forma, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una manera de trabajar con un compañero y mi compañero quiere hacerlo de una forma distinta. Yo lo puedo ver como un obstáculo el que no nos pongamos de acuerdo y cada uno con su propia postura, o como un proceso de tensión creativa, como una oportunidad para mejorar ambos, para cambiar las estrategias ambos. Yo veo cómo evalúo esa discrepancia, si para mí es motivo de conflicto o es una oportunidad para yo aprender y mejorar. ¿Qué pasa si la discrepancia es percibida como amenaza? Podemos reaccionar de distinta manera dependiendo de lo siguiente, de la relación de poder. Yo voy a actuar defensivamente si yo percibo una pequeña diferencia de poder a favor de la otra parte, ¿no? O sea, yo me puedo, por ejemplo, con mi jefe, por ejemplo, bueno, mi jefe sí tiene una pequeña diferencia de poder. Digamos que, imaginemos una organización donde existe un asistente que reporta a un jefe y un analista que reporta a un jefe. El analista no es el jefe del asistente, pero tiene un nivel de poder, por así decirlo, mayor, ¿ok? Entonces, si es que yo tengo una discrepancia si yo soy asistente con el analista, podría actuar con cierta defensa si es que existe algún punto que tenemos que tratar, un trabajo en común, y si yo sé que tengo un punto de vista diferente, puedo ser un poco más defensivo, ¿no? Cuando yo evito la discrepancia o me someto, cuando yo siento que el otro tiene más bien una gran diferencia de poder y está a su favor. Por ejemplo, yo necesito un trabajo, ¿no? Y la empresa, es la opción laboral que tengo, pero una condición de la empresa no me gusta. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy trabajando en una empresa textil, ¿ok? Y no dejen ingresar a planta con los celulares.
Puede ser que yo necesite el celular porque mi hijo está solo, tengo que comunicarme, hay una emergencia. Si hay una emergencia y no pueden contactarse conmigo, podría generarse un inconveniente. Pero si yo necesito el trabajo, puede ser que yo evite ese conflicto y más bien asuma la directriz que tiene la organización, porque en este caso la relación de poder quizás yo lo pueda interpretar como que ellos tienen cierto poder en algunas decisiones que tienen que ver con mi permanencia laboral, que es algo que yo valoro. Entonces ahí yo puedo evitar el conflicto y voy a acatar esa directriz pese a que no esté de acuerdo. Cuando yo ataco, más que atacar, yo diría pongo la autoridad. Si percibo que un poder similar entre las partes o una diferencia a nuestro favor, ¿no? Sí, más que nada cuando existen, digamos, una relación de poder muy similar y yo siento que la otra persona al no ceder me está generando un inconveniente y yo no tengo de repente ninguna consecuencia con seguir con mi postura, puede ser que yo pueda ir al ataque. O si siento que la otra parte tiene una relación de poder donde yo tengo, digamos, más a favor, puede ser que yo imponga más mi autoridad. Como yo reaccione a eso que yo siento como una amenaza, está relacionado directamente en cómo yo interpreto esta relación de poder con el otro, ¿no? En cambio, si la discrepancia se percibe como una circunstancia natural que contiene parte amenaza pero también parte oportunidad, buscamos el entendimiento o una negociación, ¿no? Cuando buscamos un acuerdo, cuando estamos con la disposición de tener un entendimiento con el otro, ¿no? Y es que entendemos de que es normal tener discrepancia con el otro y no lo vemos como una amenaza, más bien lo vemos como una oportunidad. Abrimos nuestro mapa mental. ¿Por qué sentido? Porque ya no solamente estamos viendo las cosas desde nuestra perspectiva y nos posicionamos ahí, sino que al buscar un entendimiento con el otro, entendemos que no solamente existe mi mapa mental, que no existen solamente mis intereses, que existe el interés del otro, que tenemos que lograr acuerdos, y eso implica que yo sea más flexible, que amplíe mi panorama y pueda generar acuerdos, ¿no? Por ende, estoy receptivo a la influencia del otro, ¿no? Busco entender su punto de vista. Aprovecho la parte que tiene de razón para también yo enriquecerme, ¿no? Y ampliamos nuestro marco de visión y nuestro punto de vista y logramos un punto de vista compartido con el otro. De ahí la importancia de la negociación, porque la negociación puede ser enriquecedora para nuestra propia perspectiva. ¿Qué pasa cuando mi mapa mental se encuentra amenazado y estoy viendo más la discrepancia como un problema? Ocurre lo siguiente, 4 fenómenos. ¿Qué significa cierre? Significa que tal cual, o sea, cerramos, filtramos la realidad, solamente vemos las cosas como creemos que son, cosa que cada hecho que ocurre, solamente filtramos aquello que sea consistente con nuestra forma de pensar, como que todo se vuelve un filtro, ¿ok? Las percepciones que tenemos van selectivamente a algunos hechos que son coherentes con nuestra manera de pensar. Y eso genera contracción, que no podemos recibir la información del medio, no la vemos. Y no solamente eso, nos contraemos cuando
nos sentimos amenazados, y cuando nos sentimos amenazados nos sentimos a veces atacados. Entonces sentimos que la otra persona no tiene la razón, sentimos que nosotros sí, hacemos valer nuestro juicio, nuestro fundamento, sentimos que la otra parte más bien está equivocado, ¿no? Y solamente vemos aquello que nos interesa ver y sea congruente con lo que pensamos, ¿no? Y le damos más valor a nuestro propio foco de atención como lo único. ¿Qué pasa cuando contraemos? Podemos polarizar. Ya pensamos que el otro es otro bando y yo soy otro bando. O sea, como posiblemente enemigos, algo así como se ve acá en el dibujo, que ya yo sumo postura y que como que se alimenta más la parte de las discrepancias, porque tú quieres defender tu interés, percibes que el otro tiene un interés totalmente diferente, no hay puntos en común, tienen dos bandos diferentes, están en diferentes zonas, no hay un puente. ¿Y qué pasa cuando tú quieres siempre tener la razón? Fundamentas. Empiezas tú a generar explicaciones del por qué tu criterio, tu forma de pensar, tus ideas son las más válidas y no la otra. Y al momento de fundamentar, a veces hay momentos en que ya no hay más que fundamentar, porque siempre da vueltas y vueltas, reiteras en lo mismo, solo en los fundamentos, ya no hay más explicación y te quedas solamente en una sola idea, en un solo mapa mental, reiteras porque no incorporas más elementos del exterior, solamente aquellos que estén coherentes con tu mapa de mundo, tu visión de las cosas. Reiteras. ¿Y qué pasa con la reiteración? Hace que tus juicios, tus decisiones sean menos eficaces. ¿Por qué? Porque tú solo has atrincherado tus verdades, tus juicios, todo a una postura que no es concordante con la otra. Se generan dos posiciones diferenciadas, ¿no? Reiteras en tu mismo mapa mental, no aceptas los puntos de vista del otro y no construyes nuevos elementos, o sea, te hace más como que más ineficiente, ¿no? En ese lado. ¿En qué sentido? En que no tienes más ideas y no tienes más oportunidades para poder crecer y para poder mejorar con otras iniciativas, ¿no? Un poco eso es lo que hace el mapa amenazado, es como que te coloca en un punto donde te quedas ahí y no te permite avanzar, ¿ok? Y de ahí viene el conflicto, porque si ya te pusiste en una postura, en un bando, y es difícil lograr un acuerdo con el otro, porque el otro tiene totales puntos de vista distintos al tuyo, y eso a ti te genera una sensación de amenaza, estás viendo solamente el conflicto. ¿Y cuál es la estructura básica del conflicto? Es importante comprenderlo para poder hacer una negociación, porque una estructura básica del conflicto tiene estos tres elementos: las personas, el problema en sí, que es la situación diferente, la discrepancia y el proceso. Todo esto se da dentro de un sistema social. ¿Qué pasa con el sistema social? Tiene, como ya hemos dicho, relaciones de poder, ¿no? Hay relaciones también de vínculos entre las personas, una forma de interacción. El sistema te da códigos, te da reglas, te da normas y roles.
¿Qué pasa con, esta es una triada, persona, problema, procesos? ¿Qué pasa por el lado de las personas? Tienen sus propias necesidades. Si ustedes ven desde el punto de vista de personas, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Cada uno de estos elementos de esta triada satisface a unas necesidades que está acá. Como ustedes observan, en la parte de personas hay una satisfacción psicológica. ¿Qué significa eso? Que cuando uno estudia un poco qué es lo que hace que las personas se replieguen en un punto de vista, lo que ustedes se van a dar cuenta es que en verdad lo que las personas están haciendo es conducirse según sus propias necesidades como personas, es decir, están defendiendo sus valores, sus intereses, sus motivaciones. Y ahí hay una necesidad, una satisfacción psicológica dentro del conflicto. Las personas necesitan sentirse ahí que son respetadas, que se defienden sus derechos, que se protegen sus intereses. De ahí está la satisfacción psicológica. Hay una satisfacción con la solución, o sea, con el problema. O sea, existe un problema, entonces, ¿yo cómo voy a sentirme contento con la resolución del problema cuando siento justamente que esas necesidades básicas psicológicas están siendo cumplidas y cuando el problema se resuelve con esos intereses que se están protegiendo también de mi parte? ¿Ok? Y hay un tema con el proceso, una satisfacción con el procedimiento en sí, que es que yo busco que el proceso de la negociación que está resolviendo el conflicto sea claro, sea de reglas limpias, ¿ok? O sea, lo que estoy buscando con este proceso es que se cumpla un criterio de legalidad al momento de establecer un proceso de negociación. Resolver esa estructura básica de conflicto requiere que veamos esos tres elementos y cómo se satisfacen esos tres elementos dentro de su sistema social. Una vez que identificamos la estructura básica del conflicto, tenemos que conocer cuáles son las presuposiciones básicas de la interacción humana. ¿Cuáles son esas? Ya hemos visto el mapa mental. El mapa no es el territorio. ¿Qué significa eso? El mapa es solo una representación de la realidad. No es fiel retrato de lo que es la realidad. Cada uno tiene su propio mapa mental. Por ende, al momento de desarrollar un proceso de negociación hay que tener claro esto, que cada uno va a tener juicios diferentes, creencias diferentes, intenciones distintas, ¿ok? No son lo mismo. Hay una presuposición humana básica que es que todo comportamiento responde a una intención positiva. Cuando uno hace algo, por mucho que no sea interpretado de esa manera por los demás, uno siempre siente que su intención es positiva. ¿Por qué razón? Porque cada acto, decisión que hace la persona responde a alguna motivación que tiene. O sea, siempre es coherente con una necesidad, una motivación. Tú, al momento de actuar, sientes que estás actuando para resolver una necesidad tuya, una intención que sea positiva. Tú siempre sientes que estás actuando en ese momento como es, ¿no? Generalmente sientes que estás actuando con buenas intenciones. Así estén en un proceso de conflicto. Cada parte siente que está en su derecho, que está en su razón, porque están siguiendo justamente sus propias motivaciones, intereses que considera que son válidos. Uno dice, ¿cómo así? Sí, o sea, a ver, por ejemplo, ahora uno ve las noticias y bueno, ve actos terroristas, ¿no? En Europa, con algunos grupos fundamentalistas, ¿no?
No obstante, los actos de terrorismo, que son a veces impactantes para la vida de algunas personas, ellos sienten que tienen la razón. O sea, sienten que están haciendo bien, pese que para gran parte de las personas no es así. Entonces, la naturaleza humana es así, uno justifica sus propios actos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dentro de ese mapa mental que hemos construido, de esa visión del mundo, tendemos a elegir la mejor opción posible. Perdón, la mejor opción que tú dispones. O sea, de las capacidades que tienes tú para decidir, para tomar decisiones, para hacer las cosas, tú vas a elegir la opción que tú dispones y que consideres es la alternativa válida, porque es tu campo de visión, es lo que tu naturaleza de ver las cosas es capaz de ver, capaz de hacer, tus capacidades. Entonces, un poco uno parte con esa presuposición antes de establecer una negociación. Tú sabes que la otra persona va a elegir la mejor opción que dispone esa persona según su mapa mental, según las opciones que tiene, y que también la otra parte va a actuar de una forma adaptativa. ¿Qué significa eso? Cada respuesta provoca la siguiente. Tú sabes que cualquier cosa que tú digas, cada acto que tú desarrolles, cada decisión que tú tomes va a tener un impacto en el otro. Entonces ahí, en un proceso de negociación, hay que tener mucho cuidado con eso que va a impactar en los demás, porque toda acción tiene una reacción en ese proceso. Una respuesta provoca la siguiente. Y generalmente en un proceso, cuando existe un conflicto, nosotros justificamos alguna acción de repente que puede ser violenta, que puede ser un poco dura con el otro, la justificamos porque decimos es una respuesta de reacción ante una motivación del otro, ¿no? Yo puedo decir, no sé si ustedes han visto que a veces hay comunidades que marchan, y no solamente marchan, sino también hacen algunos disturbios, ¿no? Algunas empresas, algunas organizaciones, ¿no? Reclaman. Ellos aducen de que están utilizando la fuerza porque están reaccionando a ciertas actitudes, a ciertos comportamientos que les han parecido que no han sido muy respetuosos a su comunidad. Entonces es su forma de defenderse. Entonces es como que un acto provoca el siguiente, o sea que la persona en la contraparte haya tomado la situación bajo su propio ángulo. De igual manera, cada postura tiende a justificar sus actos como una respuesta, una reacción del otro. El otro la provocó. ¿Y dónde entra el tema de la negociación? El más flexible tiene el control. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho, tu mapa amenazado te cierra las opciones y ya llegas a un punto que reiteras en tu mismo juicio, tus propios planteamientos, ya no tienes más opciones, solamente tienes la opción que está dentro de ese marco, no tienes más alternativas de opción. Aquí, el que tiene más flexibilidad para abrir su mapa mental, tiene más control. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene la capacidad de salir de su mapa mental, ver otros mapas, ver otras formas, ver nuevos mundos, otras formas de pensar, otras formas de hacer las cosas, amplía su panorama y tiene más capacidad de decisión, más opciones, más alternativas. Y eso hace que construya con el otro, no que se repliegue y genere conflicto. ¿Y cómo tú construyes con el otro? Tratando de minimizar tu mapa amenazado, tratando de ver más abiertamente las cosas, ampliar tu mapa mental,
generar el puente y ya no ver tanto la discrepancia, sino ver las coincidencias. La negociación está en ver los intereses en común, aquellas coincidencias, desde que tú tengas la apertura y la empatía para poder emprender este proceso de negociación. Los dejo entonces con la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto te cuesta a ti ampliar tu visión, entender al otro, escuchar con empatía y ver qué nuevas posibilidades puedes construir con la otra persona? Quizás ahí tengas mayores oportunidades para hacer las cosas de una manera más grande, más efectiva para ti, ¿no? Y en construcción con el otro. Gracias.